Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver unas preguntas muy interesantes sobre entregar nuestra voluntad, cederla, en el más sentido, claro, si es que tiene alguno bueno. Y esto lo tenemos en la sesión de marzo de preguntas y respuestas sobre este tema, sobre cómo y por qué sigo siendo desamoroso o desamorosa. Entonces ahí tenemos el esbozo también enlazado, igual que en la descripción del vídeo, etcétera. Entonces, fijaos, ¿no? Evitar las consecuencias de nuestros actos va a ser el tema. Entonces, por donde empezar a tratar esto de la voluntad un poco, ya veréis que de una forma muy práctica. Bueno, vamos allá. He sentido durante mucho tiempo, dice Graham, que si evito las consecuencias de mis acciones, eso parece retrasar las consecuencias. O sea, de modo que cuando vuelven es más difícil averiguar qué hice yo para causar esa consecuencia. Sí, dice Miller, es muy confuso. Graham, si retrasas el reconocimiento de la consecuencia, o sea, admitir, poder reconocer las consecuencias de las acciones, y se interrumpe. Esto es por lo que emprender una acción firmemente, hacerlo con solidez, digamos, firme, es muy bueno, incluso aunque sea en una dirección negativa. Porque si emprendes esa acción, aunque sea en una dirección negativa, bueno, si es un error, claro, no te estoy sugiriendo que lo hagas a propósito, que vayas en direcciones negativas a propósito, pero si emprendes esa acción en dirección negativa como un error, vas a obtener una respuesta firme, sólida, o sea, una reacción por parte de, ¿verdad? Pues de la experiencia, de nuestro sentir, ¿no? De las consecuencias, etcétera, ¿no? Y si eres sensible a esa respuesta en ese mismo momento, entonces ya nunca lo volverás a hacer. Y dice, entonces tendré que tengo que ser alguien que abraza, que acepta las consecuencias, dice Graham, de mis acciones. Sí, dice Miller, muy importante, y eso es la responsabilidad, ¿ves? Trata sobre la responsabilidad personal. Y tienes el hábito de entregar la responsabilidad y ceder a la gente tu voluntad. O sea, y ahí hay una adicción. Y la adicción es que si entrego mi voluntad a la gente, entonces ellos son los responsables de mis acciones. Así que tenemos que ver que desde la perspectiva de Dios eso no vale, no es válido. Pero claro, eso es lo que queremos que valga, lo que sea válido, queremos que eso sea válido. De modo que muchas veces cuando entregamos nuestra voluntad, lo que estamos diciéndonos básicamente es que si la entrego a esa persona, entonces esa persona tomará una decisión. Y luego, pues, así pues, entonces la persona esa será la responsable de lo que sucede, de lo que sucediera, de lo que sucederá, de lo que me sucedió, porque ellos fueron los que tomaron la decisión. Pero Dios dice, no, tú entregaste tu voluntad, esa es tu decisión. Y ahí es donde también tenemos que asegurarnos de que asumimos la responsabilidad de nuestras decisiones. O sea, que ceder mi voluntad es como evitar, o sea, causa un retraso en las consecuencias. Sí, dice Miller, vamos a ver por aquí, ¿no? ¿Cómo está? Debemos ser sensibles a la relación entre causa y efecto. Responsabilizar a los demás de nuestros actos es un pecado. O sea, el pecado, recordemos, es cualquier cosa está en desarmonía o no con tal como ve la verdad Dios y tal como ve el amor Dios, que son como los dos principios fundamentales, ¿no? Entonces, entregar nuestra voluntad es pues también un pecado y provoca un retraso en las consecuencias. Y ceder la voluntad, entregarla,
también elimina la consciencia acerca de la causa relacionada con el efecto. It also causes you then to feel almost a blame of the other person. O sea, y entonces también te provoca, eso te causa, eso que haces, te hace sentir como que culpas a la otra persona, casi, Which gets you away por lo que hicieron. seeing the problem that O sea, you porque te aparta a ti de ver el problema que tú tienes, have, which is giving que your es will away in the entregar first tu place, voluntad which is en un motivating primer término. O sea, en una primera instancia, en el primer momento has entregado tu voluntad. thing. What causes you to be motivated ¿Y qué es lo que motiva eso? ¿Qué te causa a estar motivado para entregar tu voluntad? isn't ¿No es acaso al final pues es el miedo, a fin de cuentas? that a fear of some kind? O sea, algún miedo de algún tipo, You're afraid donde of actually tienes making miedo decisions de yourself. realmente tomar decisiones por ti mismo Put the y así decision in the que hands of pones la another person. decisión en manos de otro. Or it's a desire not to want to act. O es un deseo, dice Graham, de no querer actuar. Correcto, dice Miller. Yeah, you're wanting them to act for you. O sea, quieres que ellos actúen por ti. Yeah, Sí. yeah. And being afraid of the Y tienes consequences miedo of de las action. consecuencias de la acción. Sí, estoy de acuerdo. Ambas cosas son Son muy difíciles. O sea, perdón, ambas cosas dañan nuestra voluntad. Nuestras elecciones las dañan, pero también tienen esos efectos colaterales, digamos, subsiguientes de confundirnos en cuanto a los resultados de las elecciones que acabamos de hacer. Porque la otra persona hizo esa elección que nosotros le pusimos en sus manos y luego veremos toda una serie de consecuencias debido a esa elección que luego, claro, tenemos la tendencia a querer culparle a esa persona por ellas, pero sin ver que en realidad el problema real fue que le puse la elección en sus manos en un primer momento. You said Sí, in the past, has dicho en el pasado, dice Graham, que when we do something cuando hacemos algo desamoroso hay una consecuencia inmediata. Siempre, dice Miller, sí. Así que es como que si soy lo suficientemente sensible, puedo sentir la consecuencia inmediata sin tener que esperar a la física, a la consecuencia física. Correcto, dice Miller. Y de hecho, si sientes la consecuencia inmediata, es muy probable que tú tomes acciones inmediatas para revertirlo y por lo tanto a menudo para mitigar los efectos a largo plazo. yeah, I've had some Sí, dice Graham, he tenido algunas cosas, me han sucedido algunas cosas cuando he hecho alguna acción and I start to feel y he empezado a sentir en general como algo, como aprender que vale, sí, necesito examinar eso, esa acción que acabo de hacer. Sí, vamos a dar un ejemplo, bien. Una conversación con alguien, en esa conversación tienes enfado, empiezas a acumularse enfado y luego simplemente ahí se lo echas toda la ira a la persona. Y entonces vas de inmediato y te das cuenta de inmediato y dices, ostras, has hecho algo mal, se siente mal. Y le dices, lo siento mucho de lo que acabo de hacer. Puedo sentir. Y entonces ellos, perdón, y entonces al decirles eso, ellos pueden sentir tu aflicción de haber hecho eso. Y entonces probablemente lo que harán es no emprender más acciones sobre eso, sobre lo que has hecho. Pero si te enfadas y decides no admitirlo, no asumir responsabilidad por el hecho de que tienes todo eso, o sea, de que has hecho todo eso, entonces podría ser que pasen muchos meses donde ellos, durante los cuales ellos están ahí intentando fabricar una venganza, pergeñar una venganza. Y todos esos son efectos subsiguientes de esa decisión, una de las decisiones que hiciste de simplemente no arrepentirte por la acción en ese momento. Así que ahí tienes un ejemplo de cómo pueden suceder consecuencias a largo plazo debido a que nos negamos a tomar una acción inmediata sobre las cosas que hemos hecho. Y cuanto más sensible, así como has señalado, bien señalado, cuanto más sensibles somos emocionalmente, será más probable que tomemos una acción inmediata. Can I ask another question? ¿Puedo preguntar otra cosa? Dice. Entonces, claro, cuanto más sensibles seamos, más probable que tomamos medidas inmediatas para anular lo del pasado, ¿no? El comportamiento desarmónico, desamoroso del pasado.
Ahora vamos a la siguiente, de él mismo. I've been pondering this question for a long time about how Y esto retener aquí lo que dice, porque luego va a hablar su pareja. Dice, he estado considerando esta cuestión mucho tiempo sobre cómo, bueno, unloving, cómo choose desamoroso, de por qué elijo be unloving, ser desamoroso why I can't choose love. y por qué no puedo elegir amor. Lo he estado considerando y me parece que la respuesta que me viene es porque evito mi ira, que la ira no puede existir. O sea, como quiere decir, el amor no puede existir cuando hay ira. Y sí, has aprendido, dice Miller, a ser pasivo con tu ira en vez de realmente sentirla. O sea, tú tienes muchos juicios contra la ira. O sea, si lo examinamos desde la perspectiva de lo que hemos estado hablando, recuerda, esta mañana en la presentación dije que si juzgamos algo, eso evitará que lo sintamos realmente, que sintamos la cosa realmente, la cosa juzgada, ¿no? Por ejemplo, tú juzgas la ira, que es la decisión de permanecer airado en vez de procesar alguna otra cosa. En vez de procesar alguna otra cosa, es una decisión de permanecer airado, y eso es el juicio. O sea, juzgo la ira y entonces estoy decidiendo permanecer airado. O sea, al juzgar la ira no estás sintiéndola, así que te dices a ti mismo, no tengo ira, cuando sí la tienes, estás airado. Ahora bien, eso te detiene de sentir esa capa de ira. Y el problema está en que el problema de detener de sentirte esa capa de ira es que lo que sea que haya bajo la ira ya no va a aparecer, no va a sacar la cabeza de debajo de esa ira. Entonces, o sea, cualquier cosa que esté debajo de esa ira, que normalmente es el miedo y luego alguna tristeza, como ya vimos, y así, etcétera. Entonces, esas emociones subyacentes ya no pueden sacar la cabeza y asomarse ahí a nuestro reconocimiento consciente mientras suprimamos esa de arriba, esas partes de arriba. Vale, tengo muchos problemas, dice Graham, simplemente a la hora de reconocer, de admitir mi ira. Sí, dice Miller, y eso significa que tienes mucho juicio de ella. O sea, pero cuidado, Dios no juzga tu ira. Así que Dios solo, bueno, recuerda, se interrumpe, la visión de Dios de un error es cuando tú te vuelves desamoroso con ello. O sea, el error es volverse desamoroso con algo. O sea, reprimir tu ira es volverte desamoroso. Es peor incluso que suprimirla. O sea, sería mejor que la expresaras. Pero claro, expresarla en situaciones donde bien sea la gente, sabes que la gente que te rodea, pues sabe lo que está pasando, que tienes esa ira y que puedes expresarla, que se te permite expresarla, que la gente está en ese estado de conocimiento, o bien privadamente, en privado, donde no puedes dañar a nadie. Vale, dice Graham, me encuentro que si me doy cuenta de que tengo ira y hago una decisión para salir de ahí y golpear algo, en el retraso entre esas cosas se ha ido todo. O sea, ya no es real la ira más. O sea, tengo que encontrar alguna manera de sentir la ira en el momento. Sí, estoy de acuerdo, dice Miller, y no he encontrado todavía la solución a esto. Mira, siento que mucho de eso tiene que ver con tu resistencia. O sea, a tu juicio de la ira. Vamos a ver un momento. haven't found the solution to that yet. I feel that a lot of that, though, is about your resistance still, your judgment of it. O sea, trata aún sobre tu resistencia todavía. O sea, tu juicio de la ira. O sea, lo que estaría trabajando, si fuera tú, en primer lugar, es mi juicio. O sea, el juicio
apaga el proceso de la emoción. Así que el juicio es el alma diciendo, tienes que evitar esta emoción, porque esta emoción es muy mala, va a ser muy malo y la gente te va a dañar y va a ser realmente malo expresarla y va a ser malo para ti y va a ser... O sea, esto es una creencia falsa que está causando que el alma juzgue la ira así. Así que lo que tenemos que hacer, insisto, pues es instruirnos, como dije antes, instruirnos a nosotros mismos de que realmente no, sentir la emoción es la manera de seguir adelante. Bueno, como que nunca vi a mi madre y a mi padre tener una discusión, dice el Graham. No, ellos nunca tuvieron tampoco una relación buena, ¿verdad? No, el Graham confirma, ¿no? Es un ejemplo de la represión, de la supresión que sucedía en mi familia. Estoy de acuerdo, dice Miller, pero no podemos culpar a tu familia. O sea, sí son responsables de crear la emoción dentro de ti, e incluso la emoción de juicio son responsables de crear eso, sí, pero ahora no podemos ya culparlos, porque ¿cuántos años tienes tú ya? ¿Estás en los 50? No, él dice 62, dice Graham. O sea, tienes 62 años que ahora tiene su propia voluntad, que puede elegir atravesar por su propia cuenta, trabajar estos temas en particular. Así que la clave está en decir, bueno, sí, ellos causaron esto, sí, hubo una enorme represión en mi familia, en la vida familiar, y hubo también una enorme supresión en tu infancia sobre sentir cualquier tipo de emoción, ya no digamos la ira, porque la ira era como el culmen de la maldad, de lo malo. Sí, de lo malo. Pero y ambos, mamá y papá, básicamente lo que hacían era estar enfadados entre sí todo el rato, pero nunca expresarlo. Sí, yo nunca lo vi, dice Graham. Por supuesto, tú no lo viste porque nunca lo expresaron, pero sí lo sentías. Esa es una de las razones por lo que tú también tienes muchísimo miedo. O sea, porque fíjate, cuando estás sentado en un barril de pólvora, todo lo que se requiere es una pequeñita cerilla, un encendedor de algo, un pequeño fueguecillo, ¿verdad? Y todo explota. Así que la mayoría de niños pueden sentir que están ahí sentados en un barril de pólvora. Y tú emocionalmente eres muy sensible en tu núcleo, en el núcleo de tu ser. Y claro, tú te sentías así como sentado en un barril de pólvora esperando a que explorara y nunca explotó. Y eso forma parte de las razones por las que tú estás tan apagado, tan cerrado emocionalmente. ¿Tiene sentido? Sí, dice Graham. Vamos a ver la siguiente pregunta que tiene mucho que ver con esta y enseguida pasan a la pareja de Graham. Estoy confundido, dice este nuevo señor. Todas estas emociones, que si las emociones de las fachadas, las emociones que no están ahí realmente, las emociones de infancia, todo esto. No sé si es un momento apropiado de preguntar. Bueno, mira, siento, Dave, que se llama Dave, que estás confundido sobre el tema, porque quieres elegir la emoción. O sea, no te estarías confundiendo sobre el tema si simplemente sintieras la emoción. Porque tú serías capaz de fácilmente sentir cuál es cuál. Pero por el momento, quieres elegir las cosas, así que preferirías tener ciertos sentimientos en vez de otros sentimientos. Así que esta es tu elección álmica de evitar. O sea, y tú quisieras que el alma eso es la cosa que tienes que empezar a ver. O sea, es como que mucha de la información que he presentado en el pasado, si os fijáis, la mayoría de vosotros desafortunadamente no estabais preparados para escucharla, para atender a ella. Y cuando digo preparados, no estabais listos, lo digo de nuevo, insisto, que es una elección. Pero
estabais eligiendo no escucharla, no entenderla, no atender. Y muchas veces lo elegíais así porque no queríais atravesar el proceso de descubriros a vosotros mismos, y así vuestro mayor problema, o sea, y es ese, ¿no? Y si pensáis sobre todas las conversaciones que yo haya tenido contigo en concreto, Dave, tu mayor problema es que entregas tu voluntad. Y yo te lo he dicho, no sé ya cuántas veces te he dicho eso, pero todavía sigues sin trabajar en eso, sigues cediendo tu voluntad. Vale, entonces ahora bien, en el mundo del espíritu, ¿qué sucedería contigo ahora? Bueno, es que alguien vendría a ti y te diría, oye, David, estás todavía entregando tu voluntad, y luego se iría ese ayudante, digamos. Y luego un año después vendría otra vez y diría, oye, que estás cediendo tu voluntad. Y luego otro año después lo mismo. Y lo mismo. Y luego 10 años después, David, que estás entregando tu voluntad. O sea, ellos no te van a decir ninguna otra cosa más que esa. Más que la que te estoy diciendo yo. O sea, más que esa misma de la que te habrían dicho 20 años antes. Entonces, la razón por lo que lo hacen, ¿por qué es? Porque esta es tu cosa más importante a tratar, la siguiente cosa más importante que tienes que tratar. ¿Me sigues? Y es por eso que lo he hecho contigo esto. O sea, esto es tu tema. O sea, no es la comprensión intelectual sobre cómo funciona la emoción, sino que es el hecho de que tú quieres ceder tu voluntad. Tú le das la voluntad a los espíritus que hay alrededor de ti, y cuando estás en una relación también haces lo mismo con la otra persona de la pareja. Así que es lo que tú haces. Sí, luego te preguntas, ay, pero ¿por qué no funciona esto? Y lo que te estoy diciendo es que necesitas tratar ese problema en concreto de entregar tu voluntad. Esto te ayudará remarcadamente, o sea, muy notablemente en tu vida. Mucho más, y se interrumpe. O sea, mira, en esta etapa te das cuenta que necesitas hacer es esto. Bien, ok, mi alma quiere ceder su voluntad. Quiere hacer eso. Yo quiero entregar mi voluntad. Quiero. Afronta eso y luego pregúntate la pregunta: ¿qué hace que mi alma crea? O sea, ¿qué es lo que alma cree que va a resultar de eso, de esa entrega de mi voluntad? O sea, ¿cuál es la creencia ahí? Porque obviamente esas creencias son falsas porque no están funcionando. Pero ¿cuál es qué cree mi alma que va a suceder si sigo entregando mi voluntad? O sea, quizá que en algún momento, en algún tiempo del futuro, venga alguna persona mágica y vaya conmigo y haga todas las elecciones y decisiones por mí y sea feliz con todo el mundo y con todos ellos ya. ¿Y qué será? ¿Eso es lo que tu alma cree, quizás? ¿Qué es lo que cree tu alma? Necesitas descubrir eso, pero no lo vas a descubrir mientras sigas alimentando la adicción a entregar tu voluntad. No lo vas a hacer. Así que es donde yo donde siento que necesitas enfocarte. Y sentí que necesitas enfocarte desde el mismo momento en que te encontré, de que te conocí. O sea, el primerísimo email que te mandé era sobre este tema. Y mi preocupación por tu mismísima vida en ese momento, en el sentido de dónde te estaban conduciendo los espíritus, a dónde estaban conduciendo tu voluntad. Esto es en lo que necesitas centrarte. No te preocupes sobre entender las capas sobre capas y las capas. Tú quieres saber la emoción que te hace pensar que entregar tu voluntad está bien, es bueno. ¿Cuál es esa? Y si te pasas el siguiente año en eso, Dave, y haces algún progreso en el tema, es clarísimo que vas a hacer algún progreso en tu vida.
Gracias, Did. Vamos con la última que vamos a ver. Jenny, ya digo, la pareja de Graham. Y In the response that you gave to Graham, en la respuesta que has dado a Brian, cuando él entrega su voluntad, I feel my natural siento que mi respuesta natural, reacción natural es saltar y, o sea, venga, decir, "Ala, ahí voy", y hacerme cargo. That's correct. Correcto, dice Miller. So when I Así feel que Graham cuando follows siento que Graham entrega su voluntad, my natural response to mi take respuesta charge natural is de hacerme cargo es la acción incorrecta, ¿no? Well, actually, can I be more specific with you? Espera, ¿puedo ser más concreto contigo? Y Jenny le da permiso. You think that it's Tú because piensas Graham que gives up his se debe a que Graham entrega su voluntad, will, you want to take charge. que tú quieres hacerte cargo de las cosas. Pero But one of the reasons why Graham gives una up de las is razones because por he las wants que to take Graham charge. entrega su voluntad es porque tú te haces cargo. And he knows that. Y él lo He sabe. knows the way to get Él along sabe with que you la is manera to de take llevarse bien charge. contigo es permitirte que te hagas cargo. Y también sabe que si te confronta, si confronta el uso de tu voluntad en este sentido, en este aspecto, te vas a volver muy airada, muy enfadada. Y él está aterrorizado de la rabia, de la ira. He's so terrified ¿Lo of entiendes? Graham, Sí, dice. O sea, y está tan aterrorizado de ella que ni siquiera se permite sentir su propia ira, ya no digamos la de otra persona. Así que está tan aterrorizado de la rabia. understand Bueno, está muy aterrorizado. O sea, que tú no entiendes que actually wanting en realidad to tú realmente quieres que él entregue su voluntad. You are a person who wants Eres to una take persona que power quiere over other people. tomar el poder sobre otras personas. Jen. Jen. Realmente, dice What ella. are you thinking of course you Por do. supuesto que lo haces, dice Miller. What happened in O your sea, childhood? ¿qué pasó en tu infancia? Events that caused you to feel Hubo eventos potentes que te hicieron sentir sin poder, impotente. Y esto ya lo han hablado en público varias veces, de bueno, que es una persona abusada. Entonces, You've not addressed te hacían sentir impotente si no trataste esos eventos. No los has tratado aún. Así que, want power. ¿qué quieres ahora? Pues quieres poder sobre un hombre. That's what you want. Esto es lo que quieres. Right? You haven't addressed the emotions from the No has childhood tratado las emociones de la infancia sobre un hombre teniendo poder sobre ti y acerca de ese poder ejercido sobre ti por un hombre. Y a resultas de eso, ahora quieres poder sobre los hombres. Eso es lo que quieres. Por eso es que quieres poder sobre Graham. Ahora, pero bueno, por otra parte, el problema de Graham es que es como que se siente como, bueno, alguien quiere poder, yo le daré poder. Es la manera más rápida de que todo vaya bien. Y en él hay un sentimiento a veces de que quiere hacer eso, pero en parte ese sentimiento es que él sabe que si no consigues el poder sobre él, te vas a enfadar. Y sí, te vas a enfadar, claramente, porque tienes mucha ira en ti acerca de lo que te pasó en la infancia. ¿Me sigues? Y no estás dispuesta a procesar eso. Quieres que Graham haga simplemente lo que tú quieres y piensas que así todo se arreglará. Pero no. ¿Me sigues? Entonces, este es un problema que tienes tú, Jenny, y mucha gente que ha sido maltratada de ese modo tiene el mismo problema porque entonces es porque no han tratado ese abuso, ese maltrato infantil. Debido a eso, van a tener dos posibles caminos por los que marchar. Y uno será como que en ese camino, en este primero, se someterán a más abuso a través de toda su vida. El otro camino que toman, aunque bueno, a veces la misma persona es la que emprende la marcha por los dos caminos en momentos diferentes de su misma vida. Entonces, pero el otro camino es encontrar a alguien sobre el cual pueda tener poder y entonces ya me siento a salvo. Y este es el camino que has emprendido en los últimos 5 o 6 años. Es por eso que no hay cambio en ti. En ti no sucede un cambio. ¿Tiene sentido?
Esto es un cambio es una elección que tienes de dañar a otros. Estás haciendo esa elección de permanecer desamorosa y piensas que es algo bueno. O sea, en el nivel del alma piensas que es genial cuando consigues poder sobre un hombre. Eso te hace sentir a salvo, te hace sentir segura. Pero y ahora dice ella, estoy asustada. No, y no solo eso, también te consigue dinero, provisión de dinero o apoyo para ti de alguna manera. Y lo haces con tu hermano, proveedor financiero en diferentes circunstancias de tu vida. Así que esto es lo que tú haces. Quieres que el hombre, porque fíjate, quieres que el hombre pague por lo que te ha hecho a ti, pero desafortunadamente este no es el hombre concreto que lo hizo. ¿Entiendes? Y esto es lo que estás haciendo. Y así es como estás usando tu voluntad, es decir, quieres hacerlo. Y te hemos hablado de esto muchas veces, realmente. Y actúas como si estuvieras impactada, en shock. Pero tú quieres hacerlo. Hemos intentado corregirlo, incluso tu comportamiento sobre ello, en muchas situaciones diferentes. Pero no ha funcionado. Así que quieres. Así que insisto, siente que quieres y pregúntate por qué. ¿Por qué? Y te pregúntate, ¿está funcionando realmente? ¿Realmente funciona? O sea, ¿tienes una relación genial con Graham? No, dice ella. No, claro que no, dice Miller. Así que deja de decirte que vas a conseguir una mejor relación con Graham si solamente intentando hacer todavía más lo mismo, intentando esforzarte todavía más en hacer lo mismo. Quieres poder sobre él, quieres poder sobre los hombres. Estás muy enfadada con los hombres debido a los eventos de infancia. Estás muy enfadada con los hombres. Tu padre y los otros tipos, ya sabes a quién me refiero. Estás muy enfadada con los hombres. Así que sientes que los hombres deberían pagar por el daño que te provocaron, pero desafortunadamente estás obteniendo un hombre diferente para que él pague. Ahora dice, debería dejar a Graham, ¿no? ¿Verdad? Y la gente se ríe. No, y dice ella, no, yo sí debería. Y dice Miller, ¿sabes lo que acabas de hacer? Dice Miller, no estás asumiendo responsabilidad ahora mismo. Acabas de decir, el mejor curso de acción es apartarme, retirarme. No. El mejor curso de acción es ser amorosa. El mejor curso de acción no es marcharte. Pero es que yo no sé, dice ella, cómo llegar a ese lugar. Sí sabes, pero simplemente no quieres, dice Miller. Te estoy diciendo esto y tú sigues diciendo que no sabes, pero sí sabes. Simplemente quieres hacer la cosa desamorosa. Y esto es lo que estoy intentando deciros. Me has estado hablando de esto durante 6 años. Y yo te he estado diciendo lo mismo todo el rato. Tú quieres actuar de este modo. Y podrías elegir de forma diferente. Y tú me preguntaste si deberías dejar a Graham. No. Lo que deberías hacer es amar a Graham. O sea, para mí esa es tu única opción. Sí, también, bueno, claro que podéis apartaros y tomar un diferente camino cada uno, está bien, no pasa nada. Puedes hacer eso. Si quieres dejarlo, lo dejas. Es lo que tú quieres hacer, es tu elección. Pero a fin de cuentas no es la elección amorosa, sino que la elección amorosa sería amarlo, quererlo, sin importar lo que él elija. Esa sería la elección amorosa. Pero tú no quieres hacer la elección amorosa y prefieres abandonar antes que hacer la elección amorosa. Lo cual es triste. Eso me dice cómo de fuertemente tú quieres aferrar a tu pensamiento actual basado en el error. O sea, preferirías abandonarlo, abandonar al tipo que piensas, que crees que amas,
Bueno, y yo no puedo ver eso, que lo ames porque lo tratas mal, pero de todos modos tú piensas que lo amas, pero preferirías abandonarlo antes que afrontar tu propio tratamiento que haces de él, el tratamiento que haces de él. Entonces este es un problema. Esta no es la manera de usar tu voluntad. O sea, la manera de usar la voluntad es, bien, estoy haciendo esto porque quiero. Y la cosa que tiene que cambiar es el hecho de que quiero hacer lo incorrecto. Esto es lo que tiene que cambiar. Tengo que encontrar la razón de por qué quiero hacer lo incorrecto. ¿Cuál es la razón de que quieras hacerlo? Pues porque tú has sido dañada en tu infancia y ahora has elegido un hombre que sabes que puedes dañar de vuelta, de regreso, y que no te va a hacer nada a ti. Esto es lo que has hecho. Y esto es una elección que has hecho tú. O sea, y no puedes evitarlo. Es una elección que hiciste. Y ahora tienes que preguntarte eso. ¿Por qué hiciste esa elección? Y la hiciste porque no quieres procesar las emociones de tu infancia sobre el abuso. Y tú me lo has contado una y otra vez. Y no lo quieres hacer. Tú piensas que es demasiado gordo para ti, que es imposible de hacer. Me dijiste que no tienes ninguna fe sobre el tema, que es imposible de hacer. Me dijiste que no puedes ser abrumada con esa emoción. Y yo te digo, ok, Jen, vale. Pero, vale, ok, pero también te digo que estás emprendiendo el camino incorrecto. Y es tu elección. Que por supuesto también Graham está tomando un camino incorrecto aceptando eso de parte de ti. Pero esa es su elección y no la tuya. Bueno, y hasta aquí estas preguntas. Muchas gracias, hasta el siguiente.